días, ¿cómo están? Yo soy Diana y les doy la bienvenida a la clase de Vencedores. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante. ¿Ustedes saben qué es autoimagen? Pues si no saben, quédense atentos a esta clase porque vamos a aprender de este tema tan importante. Pero antes, vamos a orar. Así es que donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos y vamos a hablar con Dios. Amado Padre Celestial, en esta mañana nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, primeramente para darte las gracias, Señor. Gracias por este hermoso día que nos has dado. Gracias, Señor, porque vamos a aprender este tema tan importante y quiero que quede sembrado y grabado en mi corazón y que pueda aplicarlo en mi vida. Todo esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos con la alabanza. pareció la alabanza? Muy chévere, ¿cierto? Ahora, después de haber alabado, vamos a iniciar con el tema de hoy.
Y el día de hoy hablaremos sobre la autoimagen. ¿Y qué es la autoimagen? Pues en palabras sencillas es cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y esto va a afectar en nuestra relación con nuestra familia, nuestros amigos y con todos los demás. ¿Y tú cómo te ves a ti mismo? ¿Un niño feliz? ¿Un niño triste? ¿Un niño alegre? ¿Un niño caritativo, divertido, social, alegre, cariñoso, amable, atento? ¿Cómo tú te miras a ti mismo? No es bueno que nosotros nos veamos con menosprecio, es decir, que veamos todo lo negativo de nosotros mismos, sino que nosotros tenemos que ver siempre lo positivo de nosotros mismos, porque si nosotros vemos lo negativo de nosotros mismos, eso hará que nuestra relación con los demás sea muy difícil y podemos ir andando en peleas, en discusiones, y eso no le agrada a Dios. Así es que nosotros tenemos que tener una buena imagen de nosotros. Así como Dios nos ve, nosotros deberíamos vernos. Dios nos ve con ojos de amor, diciéndote que eres su hermosa princesa, su hermoso príncipe. Y tú tienes que verte así como Dios te ve, con ese amor tan grande que tiene. Pero eso no significa que tú eres mejor que los demás, no, sino recuerda que Dios quiere a todos por igual y todos son sus hijos. Así es que tú no puedes creerte mejor o puedes menospreciar a otros porque tú crees que son menores que tú, no, sino que tú, así como Dios te ama a ti, tú tienes que amar también a los demás y así ir creciendo sabiamente. Y ahora que hablamos de este tema, ¿tú sabes cómo era Jesús cuando tenía más o menos tu edad? ¿Cómo es que él empezó a crecer y a formarse? Pues si no lo sabías, vamos a leer este pasaje bíblico. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. A pesar de que Jesús era el mismo Dios, podemos ver que tenía características que son dignas de imitar por nosotros. Como por ejemplo, podemos resaltar estas tres últimas palabras del versículo bíblico, que dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Y qué significa esto? Sabiduría, estatura, gracia. ¿Qué significa eso? Pues vamos a desarrollarlo. Sabiduría. ¿Y qué podemos decir de la sabiduría? Pues también podemos decir que es conocimiento. ¿Qué quiere decir conocimiento? Pues aprendió a leer, a escribir, aprendía también de la palabra de Dios, eso es muy importante. Pero también aprendió de las enseñanzas de sus padres. Y todo eso llevó a que él tomara muy buenas decisiones desde que era muy pequeño. Y así fue formándose hasta llegar a ser Jesús, el que todos conocían, el maestro. Segundo, crecía en estatura. ¿Qué quiere decir que crecía en estatura? Pues crecía en tamaño. ¿Y uno cómo puede crecer en tamaño? Pues alimentándose bien, comiendo frutas, verduras, haciendo ejercicio, saliendo a caminar y manteniéndonos siempre aseados. Eso va a ayudar a que tu organismo empiece a fortalecerse y así llegar a tener una buena estatura. Tercero, crecía en gracia. Y ahí nos menciona dos partes, para con Dios y para con los hombres. ¿Y qué quiere decir esto? Pues para con Dios, porque hacía la voluntad del Padre, obedecía a Dios. Como hemos aprendido anteriormente, Jesús leía la Biblia. Claro, en ese tiempo el Antiguo Testamento. Entonces Jesús sabía el reglamento que Dios le había dado a su pueblo y Jesús obedecía eso. Entonces, eso le hacía tener una gracia para con Dios porque está obedeciendo y a Dios le agrada que le obedezcan. Y ahora, gracia para con los hombres.
Podemos ver en esto que tenía también una obediencia hacia sus padres, hacia sus maestros, hacia sus amigos, vecinos, hacia todas las personas. Eso quiere decir que Jesús se llevaba muy bien con todos. Era respetuoso, responsable y practicaba todos los valores. ¿Y qué podemos aprender de esta enseñanza? Pues que debemos seguir el ejemplo de Jesús. Sí, debemos ser como Jesús, tratar de vivir nuestra vida como Jesús. Si Jesús pudo hacerlo, ¿por qué nosotros no? Jesús fue un niño como ustedes y como yo fui una niña. Y nosotros también podemos lograr hacer lo que Jesús hizo, vivir en obediencia, agradando a Dios, a las personas, siendo respetuoso, siendo responsable, practicando los valores y, lo más importante, haciendo caso a la palabra de Dios. Entonces nosotros también debemos hacer eso. Debemos poner en práctica todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Y ahora vamos a la actividad de la clase. Y la actividad de hoy va a ser llenar en esta hojita tu compromiso. ¿Cómo es que tú te estás comprometiendo para ser más como Jesús? Así es que, como puedes ver, tienes 3 columnas. Crecí en sabiduría, crecí en estatura y crecí en gracia. Y al lado vas a escribir en lo que te estás comprometiendo. Por ejemplo, en crecí en sabiduría puedes escribir: yo me comprometo a obedecer a mis padres, yo me comprometo a leer la palabra de Dios. Crecí en estatura, puedes decir: me comprometo a alimentarme bien, a comer frutas. ¿Qué frutas vas a comer? Manzana, pera, plátano, sandía, etc. Y así vas escribiendo en todo lo que tú te vas a comprometer y recuerda que tienes que cumplirlo. No se olviden enviar una fotito con una hojita con los compromisos que ustedes están asumiendo y todo a nuestro grupo de WhatsApp. Y bueno, esta fue la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando muchos abrazos, muchas bendiciones y nos vemos la siguiente clase. Así es que, bye bye, cuídense mucho.